Usted tiene sus parachas, vamos a ir a las notas y vamos a leer las citas bíblicas. Empecemos por el principio. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esta cita bíblica, recuerden que de la campaña de 40 días en la palabra, si hay algo importante que tenemos que resaltar de este tiempo es que vamos a aprender citas bíblicas. Y Segunda de Timoteo 3:16 es una cita bíblica que usted tiene que saber, que usted tiene en su corazón, ¿verdad, niños? Los que están conmigo acá, por favor. Esa es una cita que no necesitamos casi que ni abrir la Biblia para leerla, porque ya es una cita que está inscrita y grabada en nuestros corazones. Amén. Pero vamos a hacer el ejercicio. Estemos en pie un momento, por favor, todos. Acompáñenme a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que a partir de este momento, en esta palabra que vamos a presentar durante los siguientes 40 días, haya poder de tu palabra sobre nosotros, sobre nuestros corazones, nuestras familias, aún nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros matrimonios, nuestros hogares, y que la providencia tuya, Señor, nos alcance con toda bendición celestial. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, lea conmigo por favor en voz alta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. 40 días en la campaña tiene como propósito entonces, mis hermanos, que empecemos a cambiar nuestra vida, y lo vimos esta mañana en el texto en la escuela dominical, desarrollando nuestro devocional. Yo quiero saber si usted está haciendo su devocional. Por favor, iglesia, el devocional, el devocional, el devocional, el devocional. Nunca jamás salgas de tu casa sin tener un minuto con Dios. Por favor, un temprano en la mañana, a la hora de tu salida a tu trabajo. Ahí está la revista que todas las semanas entregamos, cada mes. Haz el devocional, vea una cita bíblica, lee la palabra, pero no salga sin el alimento de una palabra. Ahora, la Biblia es, hasta el día de hoy, por años, el libro más leído de la historia. Es el libro más leído de toda la historia, es el libro de mayor venta, y esta palabra venta quisiera colocarla entre comillas, porque suena un poco como a negocio, que la Biblia sea un negocio. Hoy tenemos instituciones dedicadas a imprimir Biblias, a imprimir versiones de la Biblia. Entonces hoy tenemos la Biblia del pastor de aquí, la Biblia del pastor de allá. Hace unos días nos llamaron de una imprenta precisamente para decirnos que si ustedes quieren tener la Biblia de la Iglesia Cristiana Integral. Y nosotros dijimos, ¿y cómo funciona eso? Simplemente tomamos una Biblia y vamos a colocar allí las fotografías de los pastores, y vamos a colocar allí las fotografías del edificio, y la vamos a marcar Biblia de Iglesia Cristiana Integral. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, pensaríamos que entonces es el libro de mayor negocio en el mundo. Y no quiero que lo veamos así. Quiero significar que la Biblia es, sin lugar a dudas, el libro de mayor venta en el mundo. No hay lugar en el mundo donde hoy no exista una Biblia, sea a través de nuestros misioneros, sea a través de que alguien llevó una Biblia de una nación a otra, pero las Biblias caminan en idiomas, en dialectos, en lenguajes por todas las naciones del mundo. Amén. Pero también es importante recordar que este libro, así como es tan importante y es el más leído y el más conocido en el mundo, es también el libro más atacado en la historia. Científicos de todo tipo de niveles, médicos, abogados, políticos, cienciólogos, matemáticos, eruditos en cualquier tema, todos atacan la Biblia, la contradicen y dicen: ese libro no es más que un libro de historias, un libro de fábulas, un libro de cuentos que difícilmente alguien lo puede creer, y todavía nos cuestionamos si es verdad que el pueblo pudo pasar después del éxodo en ese proceso a través del mar. Todas estas historias, la gente dice, están muy bien escritas, pero realmente no son verdaderas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Número uno, dígalo conmigo: la palabra de Dios es inspirada por Dios. No estamos hablando de un hombre, un ser humano que escribió algo que le pareció bonito.
Estoy hablando de que 40 hombres en 1700 años, en diferentes lugares de la tierra, en diferentes posiciones económicas, políticas, culturales, sociales, de todos los niveles, el Señor los inspiró, el Espíritu Santo de Dios, para que a través de ellos se escribiera la Biblia que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. El Salmo 119:86 en sus Biblias dice: todos tus mandatos son confiables. Amén. Toda la palabra escrita en el libro de la vida, la Biblia, es la palabra de Dios y por lo tanto toda la palabra es confiable. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy pequeñito al respecto. Si la palabra de Dios lo dice, dígalo conmigo, si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Y si es verdad, porque es la palabra de Dios, se va a cumplir. Entonces, mis hermanos, dijo la hermana, mi madre dijo, lee la Biblia en el Salmo 123 porque tu hermana está muy enferma y es necesario que se sane. Ella sabía que en ese libro había una promesa de que orando y buscando de la palabra de Dios habría sanidad. Todos nosotros sabemos que aquí están encerradas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida, ¿saben? Estaba leyendo esta semana algo que me impresionó. Se me escapa la cita, tal vez la hermana Pili me la recuerde, pero en el libro de Génesis, esta cita nunca la había leído. Habla de que si la mujer aborta, o que si dentro del matrimonio se llega a un aborto, hay un pecado terrible de homicidio, porque desde el mismo momento en que el óvulo fue fecundado hay vida. Y hoy en día los políticos y los demagogos y los gobiernos se enfrentan el uno con el otro, azul con rojo, republicano con demócrata, político de acá, político de allá, las religiones y todos los demás, para saber si abortar es lícito o no. Entonces hoy los seres humanos determinan, ok, vamos a permitir que el aborto se permita. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué los hombres queremos hacer lo que nos parece y no nos sometemos al decálogo, al catálogo que Dios ya determinó sobre cómo funcionaría la vida para el ser humano? Amén. Dígalo conmigo, la Biblia afirma que es la palabra de Dios y yo creo que es la palabra de Dios. Número 1. Puedo confiar en la Biblia. ¿Por qué? Escríbalo. Porque históricamente es real. Escríbalo. Es precisamente histórica. La Biblia nos narra todos los acontecimientos de la historia de manera completamente determinada, precisa, y nos determina causa por causa las circunstancias de cómo sucedieron. Dios no miente. Dios no miente. Hoy los grandes, repito, hombres que estudian la Biblia y su contenido están juzgando o criticando si lo que la Biblia dice es verdad o no. Pero recuerda que dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 18, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y lo importante que podemos considerar aquí es que las leyes de Dios son verdaderas, y si Dios las colocó allí es porque Él sabía exactamente por qué debían estar allí. El Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor es verdadera. Dígalo conmigo, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es verdadera. Salmo 33:4. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la Biblia es histórica? Escúchame, porque la Biblia, a través de todo el relato de cada uno de sus 66 libros, nos narra detalles de personas que fueron testigos oculares de los hechos. Es decir, no fue que alguien les contó, que alguien vio, que parece ser que sucedió, sino que cada uno de los textos bíblicos está, repito, escrito puntualmente por un testigo ocular de lo que pasó. Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. Josué estaba presente cuando los muros de Jericó fueron derrumbados. Los discípulos de Jesús estaban en cada uno de ellos cuando vieron la aparición de Jesús resucitado y escribieron lo que sucedió, que es lo que nosotros leemos hoy. Mateo estuvo allí y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió. Pedro estuvo allí y lo contó. Y Pedro y un hombre llamado Marcos lo escribieron. Lucas también habló de ello. Y cada uno de ellos incluyeron la madre de Jesús, y todos los demás fueron testigos presenciales absolutamente de lo que estaba escrito y de lo que había pasado.
Ahora, los primeros libros o los primeros textos que se escribieron fueron traducidos o fueron mejor copiados a través de unos hombres llamados copistas. Los copistas debían copiar cada letra, cada punto, cada coma, cada señal específicamente al pie de la letra. Su nombre es copistas, copiar. Dice la palabra que si tan solo en una pequeña infracción se cometiese un error, automáticamente el libro era determinado, no podía salir, se tenía que desaparecer hasta que se encontrara completamente el original. Y había muchas formas como el hombre podía establecer que esos textos, al copiarse, eran correspondientes absolutamente como una fotocopia hoy del original. Amén. En el año de 1653 se contaron los libros de la Biblia y empezaron a reproducirse para que hoy lleguen a cada uno de nosotros. Como podemos ver en este proceso, aparecieron los manuscritos del Mar Muerto. Usted ha oído hablar de esto, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en los estudios de escuela dominical, en los estudios bíblicos. La hermana Pili ha profundizado totalmente sobre esto, así es que yo no lo voy a hacer. Pero los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos 100 años antes de que Jesucristo apareciera. Y allí aparecen todos los textos, todos los escritos, todo lo que está relacionado con la vida de Jesús. Y posteriormente la historia va corroborando cada uno de ellos, determinando exactamente el tiempo, el lugar, el espacio, la cultura, el momento en el cual se desarrollaron. Amén. El libro de los Hechos, por ejemplo, es un libro que nos enseña historia. Libro de Lucas es un libro de historia también. Así, él era un médico y este libro de los Hechos nos habla acerca de 54 ciudades donde se desarrollaban diferentes tipos de procesos médicos para que hoy la medicina los pueda corroborar. Número 2, la Biblia es precisa científicamente. Número 1 es histórica. Número 2, la Biblia es científica. ¿Por qué? Y aquí hay algo interesante que quiero compartirles. Dice, un matemático llamado John Kepler, si usted alguna vez ha oído este nombre de la teoría de Kepler, dijo: la ciencia es simplemente ideas de los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios establece que la física, la ciencia, la química y todo lo demás, la biología y todos los grandes descubrimientos hasta hoy en la matemática, en la ciencia, todos, absolutamente todos, fueron inventados y creados por Dios. El hombre hasta hoy no ha creado nada absolutamente nuevo. Todo ha sido producido, escrito, preparado por el poder del Espíritu Santo a través de las Escrituras, y todo está allí. Solamente dice la palabra, escudriñad las Escrituras. Dice la palabra, yo te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces. Están escritos en la palabra. Amén. Dice, si hubieras estado leyendo la Biblia hace 1000 años o hace 700 o 500 años, lo que la Biblia dice no había sido igual a lo que la ciencia decía en estos días, porque la ciencia no está actualizada. Este ejemplo es sencillo como para mostrar lo que pasa con un celular. Usted tiene un celular, lo compró hoy, el celular de moda, el iPhone 5, lo compra hoy en un costo muy alto. Es un proceso de la ciencia, la tecnología, lo diseñan de manera extraordinaria, tiene miles de funciones que usted puede realizar. Pero ese mismo celular en tan solo un año, menos de un año, tal vez 6 meses, ese iPhone 5, la máxima expresión de tecnología, ya no sirve. Ya aparece una versión completamente nueva, reformada, actualizada, y toda la inversión que usted hizo se quedó atrás. Esa es la ciencia. Hace 1000 años la ciencia decía cosas que hoy definitivamente no existen. Amén. Hace 1000 años la ciencia hablaba de la salud, de la economía de maneras muy distintas a como nosotros la podemos ver en el día de hoy. El Salmo 148 en sus textos dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio el orden de las cosas. Y aquí nosotros podemos ver que todo lo creado cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Usted tiene en sus notas 2 textos bíblicos, Proverbios 35, las palabras de Dios son todas puras, y el Salmo 12:6 que dice, las palabras del Señor son puras como la planta refinada, 7 veces purificadas en el crisol. Amén. Entonces, número 2, dice la palabra que la Biblia es precisa científicamente.
Cuando hablamos de los científicos, quiero decirles que hoy por hoy existen innumerables circunstancias de la ciencia que han sido probadas textualmente, cada una de ellas, a través del estudio de la palabra. Número 3, la palabra es profética. Dígalo conmigo, la palabra es profética. ¿Aló? La palabra es profética. La palabra es profética, y cuando hablamos de la palabra profética necesitamos recordar, mis hermanos, qué significa esto. Y esto significa que todo lo escrito en la Biblia, los acontecimientos por suceder, están escritos, van a suceder, han sucedido y están sucediendo en este mismo momento. Hay una palabra que me gusta cuando dice el Señor: ustedes tienen la oportunidad de levantarse en la mañana, mirar hacia el cielo y decir, oh, va a llover, oh, va a ser calor. Usted tiene la posibilidad de determinar el tiempo, casi que es algo profético lo que usted dice. Yo sé que hoy va a llover, yo sé que hoy va a ser frío, pero ustedes no tienen la capacidad de establecer lo que realmente va a suceder con los tiempos. La Biblia lo determina, la Biblia dice cuáles son las predicciones de lo que realmente va a suceder, y cada una de estas profecías se ha venido cumpliendo año tras año a través de miles de momentos de años donde Dios dice, esto es lo que va a suceder. Todos sabemos que la tierra va a llegar a un momento en el caos. Todos sabemos que la tierra va a llegar a un momento en el que va a desaparecer. Todos sabemos que aún el hombre va a desaparecer. Todos sabemos que hay un día en el que vamos a morir. Todos sabemos que hay un día en que definitivamente cada una de estas promesas que hoy están escritas en la Biblia se van a cumplir. Repito, se están cumpliendo y están por suceder. Amén. Pero para que todo esto se suceda, es decir, para que nosotros podamos entender la palabra profética de la Biblia, hay algo que es muy importante que necesitamos tener como seres humanos, y es, dígalo conmigo, la fe. Si no es por fe, usted no podrá creer la Biblia. La fe es la que nos determina que al leer un texto bíblico y hablar proféticamente de una palabra, la palabra se va a cumplir, porque por fe yo sé que es la palabra de Dios y por fe yo sé que ese texto se va a cumplir. En el libro de Segunda de Pedro dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Escúchame, el profeta no actúa porque siente, el profeta no determina algo porque le parece, el profeta no determina algo por la temperatura o porque las lluvias o porque los vientos o por el clima. El profeta determina algo profético, algo que va a suceder, porque la inspiración de Dios determina que eso algo va a suceder. Yo recuerdo, y lo voy a decir con respeto, hace unos años la hermana Pili dijo textualmente, estando en el Highway 150, paramos un grupo de hermanos en una esquina y bajamos allí a ungir el terreno, el área que estamos pisando, y la hermana Pili dijo hace muchos años, 8 o 10 años atrás, dijo, en este lugar declaro en el nombre de Jesús proféticamente que en este lugar se construirá un Walmart, y los que fueron testigos de eso lo recordarán. Así lo dijo textualmente, profetizo que aquí en este terreno se levantará un Walmart. Yo recuerdo que muchos dijimos, va a ser un Walmart aquí. Se le ocurren esas cosas a la hermana Pili. Y hoy, en este día, si usted pasa por ese lugar, en esa esquina donde un día ungimos el terreno, justamente está construido un Walmart. Es un acto profético, no es una inspiración simplemente de que lo sentí o me parece. Dios revela las palabras. Hace mucho tiempo también el Señor nos dijo a través de la hermana Pili, y lo repito proféticamente, en este lugar el Señor nos dará un templo propio y desde este lugar la iglesia cristiana predicará a las naciones. Y muchos hermanos dijeron, ¿y cuándo va a pasar eso? No sé el tiempo, dijo la hermana Pili. Yo no sé el tiempo, pero que yo sí sé, porque la palabra me lo dijo, que nosotros tendremos el lugar. A los tiempos y a los tiempos y a los tiempos tenemos el lugar. Estamos justamente parados en ese lugar profético. Y la palabra de Dios se cumplió, porque la palabra profética no tiene tiempo, no tiene día, no tiene hora, pero la palabra profética se va a cumplir porque la Biblia es profética. Amén. Pero para que la palabra profética se cumpla a través de la Biblia necesitamos caminar en fe.
Si nosotros profetizamos una palabra, pero no tenemos fe de que esa palabra se cumpla, entonces la acción profética no se cumplirá. Hemos declarado en el nombre de Jesús proféticamente que cada uno de los que estamos presentes recibiremos las bendiciones de Dios. Veremos a nuestros hijos crecer en bendición, veremos a nuestros hijos crecer y ser profesionales en las universidades. Esto lo hemos visto, lo hemos declarado y hoy con nuestros ojos lo estamos viendo. Por fe. Si no es por la fe que nosotros tenemos, entonces esta acción no funcionaría. En Apocalipsis capítulo 22 dice la palabra, Juan dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Esto es precisamente lo que se llama una palabra profética. Amén. Número 4. La cuarta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es temáticamente unificada. Y ahí hay una palabra que pareciera que no entendemos. Eso temáticamente unificada, ¿qué significa? Temáticamente unificada significa que a lo largo de 1700 años, 40 hombres en diferentes épocas históricas, en diferentes momentos culturales, en diferentes sitios locativamente, físicamente, todo el texto fue inspirado por Dios y se incorporó a formar un solo compendio. Es decir, aquí no tenemos un libro, aquí tenemos 66 libros. Y cada uno de los autores de estos libros, hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo, repito, en diferentes épocas. Pero el tema central es el mismo. Amén. No, usted sabe, si usted va a la librería, a una librería a comprar un libro, usted va a encontrar un libro que habla de dinero, un libro que habla de salud, un libro que habla de teología, un libro que habla de religiones, un libro que habla de cultura griega, de cultura hebrea. Usted encuentra libros en diferentes temas. Pero la Biblia, que es una recopilación de 66 libros, nos habla de un solo tema. Y el único tema del cual nos habla la Biblia, desde Génesis 1 a Apocalipsis 21, es el mismo. ¿Cuál es el tema? Dígalo conmigo. Jesucristo es el tema. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Toda la Biblia tiene un solo tema. Cristo, Cristo Hijo, Cristo resucitado, Cristo redimiendo, Cristo sanando, Cristo evangelizando, Cristo haciendo cumplir la voluntad del Padre, Cristo presentándonos el reino de Dios, Cristo presentándonos a cada uno de nosotros el propósito de Dios para este reino en la tierra y para que juntos vayamos al reino con Él. Amén. El tema central de la Biblia es Cristo. Así es que una Biblia temáticamente unificada, lo que significa es que es uniforme, repito, de principio a fin en cada uno de sus libros. Amén. Esta Biblia, repito, que fue escrita por 40 personas en diferentes edades, edades, en diferentes ciclos históricos, todas tienen, repito, un mismo centro que es Jesucristo. El libro de Lucas en el capítulo 24 dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés y todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Hoy escucho gentes allí afuera, hermanos, diciendo, un día un hermano textualmente me dijo, pastor, no voy a estar en la congregación porque ustedes predican mucho del Antiguo Testamento y hoy por hoy lo que se debe predicar es del Nuevo Testamento, que es donde está Jesús. Y yo le dije, hermano, ¿cómo tú me dices eso? ¿De dónde tú sacaste eso? Bueno, es que yo vi en televisión a un predicador que es muy reconocido en el mundo entero y no creo que usted sea más reconocido que él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Le dije, bueno, gloria a Dios por ese hermano. ¿Quién es? Y me mencionó quién era y le dije, sin lugar a duda, tienes razón, es un hombre muy reconocido, es un gran hombre, pero si ese hombre dijo que lo único que podemos predicar es el Nuevo Testamento, ese hombre está blasfemando contra la palabra y está siendo sencillamente un mentiroso. Porque Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo Testamento. Y si tú crees esa cultura que está de moda hoy, de que solo podemos predicar el Nuevo Testamento sin el fundamento, sin la base y sin el principio que es el Antiguo Testamento, estamos desubicados. La Biblia es un solo libro, de Génesis a Apocalipsis. Cristo está presente en Génesis 1:1, como está escrita en Apocalipsis 21, en el cierre escrito por Juan en Patmos. Amén. Ahí está Cristo.
Amén. Entonces esta es una palabra de todo el contexto bíblico, formando un solo mensaje, repito, cuyo mensaje central es Cristo. Juan 5:39, Jesús dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les van a dar vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Recuerde esto, el Nuevo Testamento no se había escrito cuando se dijo esto. Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. En todas las Escrituras se señala o me señalan a mí. A mí me gusta tanto escuchar o leer en los textos del Evangelio cuando Jesús explica cómo en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Abraham, como en los tiempos de Isaías. Y él narra, Jesús narra puntualmente las citas y los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Esto nos indica, él vivía el Antiguo Testamento, él sabía el Antiguo Testamento, él vivía el Antiguo Testamento, él fue el Antiguo Testamento y por lo tanto él expresaba el Antiguo Testamento y lo aplicaba en el Nuevo Testamento para que todos los que los conocían y los que no lo conocían identificaran que él sabía el principio de donde Dios nos traía. Amén. Así que no podemos pensar, repito, que nos vamos a quedar en un texto antiguo o que vamos a ser más modernos. Hay algo bien interesante aquí. Por ejemplo, el libro del Corán fue escrito por una persona. Las analectas de Confucio fueron escritas por Confucio. Los escritos de Buda fueron escritos por Buda. Pero nosotros sabemos, repito, entonces que la Biblia fue, dígalo conmigo nuevamente, inspirada por Dios. Número 5. La quinta manera como puedo confiar en la Biblia es porque fue confirmada específicamente por Jesús. Mateo 5:18 dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que se cumpla. Amén. Aquí nosotros estamos viendo el poder de la confirmación de Jesús respecto de la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 35, Jesús dice: las Escrituras son siempre verdaderas. Amén. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esta mañana en la enseñanza estábamos viendo, no es suficiente con oír y oír y oír y oír y oír la palabra. Es necesario poner en práctica lo que la palabra dice. Amén. La quinta circunstancia en la cual puedo confiar la Biblia es porque fue confirmada directamente por Jesús. Número 6. Porque la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques habidos y por haber a través de la historia. La Biblia es el libro más odiado, más ridiculizado, más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido. Es el libro que hoy se prohíbe en las escuelas, se prohíbe en los sitios públicos. A lo largo de la historia, millones de personas han muerto precisamente por ser portadores de una Biblia. Hoy tenemos naciones enteras donde el simple hecho de que una persona tenga una Biblia en su casa, en su mano, la porte, inmediatamente es causa de muerte. Es algo impresionante lo que estamos diciendo, hermanos. Llegará el tiempo, hermanos, en que la Biblia no podrá ser parte de nuestro hogar. La Biblia no podrá ser parte, como lo podemos hacer hoy, de tenerla en nuestras manos. Y lastimosamente nosotros descuidamos la lectura, el texto, la memoria. Yo recuerdo los niños judíos cuando llegan al tiempo de los 13 años, al tiempo de los Shema, ellos recitan de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es vamos a decir, es una tradición religiosa, quiéralo decir así, pero qué hermoso sería que nosotros tuviésemos esa preciosa tradición de que los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya hoy nuestros niños y nosotros, por supuesto, los supiéramos de memoria, punto y coma, letra por letra, letra por letra. Lastimosamente nuestra cultura no nos da para eso. A duras penas sabemos algunos libros, a duras penas sabemos algunas citas bíblicas, pero nosotros vemos cómo la Biblia sigue siendo atacada día tras día, momento tras momento, sigue siendo perseguida, sigue siendo el libro por encima de todo, en medio de la persecución, para la gloria de mi Señor, sigue siendo también el libro más leído. Y esto sí que es importante. Amén.
La Biblia dice, el libro de Mateo en el capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Escúchame, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sabemos por la Biblia que la tierra pasará, la Biblia lo dice, pero sabemos por la Biblia que la palabra de Dios, esta palabra de Dios siempre permanecerá. Y quería algo que pasé por alto mencionar. El presidente George Washington, presidente de los Estados Unidos, usted no sabía posiblemente esta historia, me impresionó cuando lo leí. Este hombre sufría de una enfermedad en su sangre. Los médicos del momento consideraron, según la ciencia, que extraerle la sangre era la mejor forma de mantenerlo vivo, porque era la mejor manera de eliminar la contaminación de su sangre, sacar la sangre. Así es que los médicos empezaron a retirar la sangre, a retirar la sangre, a retirar la sangre, y tanto le retiraron sangre que lo mataron. ¿Usted sabía esto? ¿Verdad que no? Los mismos médicos, tanta sangre le extrayeron que lo mataron. Eso era la ciencia. La ciencia en ese momento decía, si una persona tiene un problema de algunas, ¿cómo se llama? Infecciones en su cuerpo, es porque tiene problemas en la sangre. Entonces la mejor manera de eliminarle la infección es retirarle la sangre. Y le retiraban sangre, y le retiraban sangre, y le retiraban sangre. El cuerpo producía sangre nueva, pero tanta sangre le retiraron que finalmente lo mataron. Es una historia impresionante. Ahora, luego la palabra de Dios dice que la vida del hombre está en la sangre. Y observen cómo, si esto se hubiese leído mucho tiempo atrás, la ciencia no hubiese cometido tantos errores que se cometieron cuando la Biblia nos estaba diciendo precisamente lo contrario a lo que la ciencia pensaba. La vida del hombre estaba no en quitarle la sangre, sino la vida del hombre estaba precisamente en darle la sangre. Por eso es que hoy tenemos las transfusiones de sangre. Hoy una persona, cualquier incidente, lo primero que hacemos es darle sangre, darle sangre, darle sangre, porque si ha tenido una persona escape de sangre, entonces su tendencia obviamente va a ser morir. Amén. Número 7, y esta es la parte que más me interesa de toda esta pequeña reunión de hoy, en la que he ido supremamente rápido por algo. Si ustedes notan, ya estamos cerrando. ¿Por qué? Porque sobre el tema de la Biblia, aquí hemos desarrollado a lo largo de los años campañas completas del estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿Cuándo empezó la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿Por qué se tradujo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra profética? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Nuevo? Si algo hemos estudiado en esta casa, ha sido la Biblia. De tal manera que considero que lo que estamos viendo hoy en el texto es algo que todos los aquí presentes, absolutamente todos, conocemos y conocemos a profundidad. No estoy navegando en la superficie, estoy navegando un tema que usted conoce supremamente bien. Pero quiero resaltar un poco más aquí al cierre de nuestra reunión de hoy, el punto número 7, escríbalo. Porque la Biblia, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Escríbalo, porque en la Biblia tiene poder de transformación. La Biblia tiene el poder de transformarnos. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 31-32, está una de las primeras citas bíblicas que conocí en mi vida y que ha marcado mi vida de una manera especial. Dice la palabra: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Dígalo conmigo: la Biblia tiene el poder de transformar. Hermanos, ¿cuánta gente tú has podido conocer en estados críticos de demencia, de locura, psiquiátricos, en problemas de adicción, de alcoholismo, de drogadicción? Yo no sé, cualquier tipo de adicción o de enfermedad. Y yo puedo darlo por fe y testimonio que a muchas gentes que he visto en esas peores condiciones médicas, clínicas,
Hoy son personas absolutamente sanas, absolutamente libres, absolutamente libres de toda atadura, de todo pecado y de toda maldición. ¿Gracias a qué? Al poder de una palabra viva y al poder de una palabra transformada. De hecho, puedo decirlo por testimonio. Usted está viendo justamente a uno de ellos. Nunca fui un hombre alcohólico, lo fui, nunca fui un hombre de drogas, gracias al Señor, nunca jamás en mi vida probé absolutamente algún tipo de alucinógeno. Me fumé uno que otro cigarrillo por la tentación humana carnal. No fui hombre de comprarme un paquete de cigarrillos. Y lo quiero mencionar porque un día recientemente mi hijo, observando las fotografías de un álbum de nuestra casa, encontró en alguna fotografía a su papá con un cigarrillo en la mano y eso le causó un trauma y me dijo: ¡ay, papi, pero cómo es posible, Dios mío, que usted tenga este cigarrillo! Y es muy importante resaltarlo y recalcarlo. No fui un adicto en ningún tipo de drogas, no fui un adicto aún ni siquiera al mismo cigarrillo, pero de cuando en vez, socialmente, laboralmente, fumarse un cigarrillo. Pero lo que quiero significar es que mi vida, aunque no fue una vida desbastada en el mundo o en el hoyo del mundo, pues era una vida relativamente normal, pero tenía las ataduras del mundo, ¿me explico? Y de esas ataduras del mundo el Señor me libró, el Señor me sacó, y el Señor me retiró, porque en su misericordia y en su gracia única para conmigo le plació sacarme de ese lugar para traerme y transformar mi vida y compartir mi vida con ustedes en una palabra del Señor. Solo por el poder y la gracia misericordiosa del Señor. Pero no solamente en el caso mío, en el caso de cada uno de nosotros, el Señor nos ha sacado de alguna circunstancia, de algún pasado, tal vez uno más traumático que otro, pero de allí nos ha retirado el Señor. Amén. Ahora, quiero volver al punto, pero hablo de aquella persona que tal vez usted conoce, aquel adicto, aquel delincuente, narcotraficante, homicida, abusador, violador, la persona tal vez más indigna que tú conoces, la persona más, permíteme en comillas la palabra, sucia que tal vez usted haya conocido, pero usted la puede ver hoy completamente nueva, renovada y transformada por el poder de la palabra. ¿Esto a través de qué? A través de la Biblia. La lectura de la palabra cambia, la lectura de la palabra transforma. Amén. Jesús, Juan 8:1-32. Escúchame, mucha gente recita esta cita. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué cita preciosa. Yo lo recuerdo, se los comenté a ustedes alguna vez. Lo voy a hacer de nuevo. Algunos años, estando en la universidad, siempre que pasaba por la puerta de la universidad, veía sobre la puerta, en el dintel de la puerta, un mensaje que decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a mí esa frase me impresionaba. Qué frase tan bonita. Como era la facultad de Derecho, pues consideré que la verdad a la que se refería era que si como un abogado, al estudiar el derecho, en el caso del derecho penal, y conocer la verdad, era lo que hacía que la gente fuese libre. Amén. Yo lo entendía así. Pero solo hasta cuando vine a los pies de Cristo y conocí la palabra de Juan 8:31-32, entendí que aquella frase escrita en el dintel de la puerta de la universidad, en la facultad de Derecho, no era una frase ni de Hipócrates, ni de cualquier otro filósofo, sino que era la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Así es que cuando presenté mi tesis de trabajo en la universidad, la coloqué Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Y cuando me presenté con el auditorio para mi tesis y leí esa cita bíblica, recuerdo que el decano de la universidad, el rector de la universidad, un hombre ya muy anciano que pasó años siendo el decano, el rector de esa universidad, se colocó de pie con su bastón y se acercó y me dijo: un momento, joven, antes de que continúe leyendo esto, quiero que me repita lo que acaba de leer. Y yo le dije: claro que sí, porque yo tuve que pedir permiso para tomar mi Biblia y leerlo. Y él dijo: quiero que lo repitas. Yo pensé que se había molestado por ver mi Biblia y me dijo: repíteme lo que acabas de leer. Y le dije: el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, verso 32, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad os hará libres. Y este hombre, en medio de su vejez y su incomodidad de huesos, apenas pudo hacer, decía: oh, no puedo creerlo, después de tantos años en esta universidad, nunca nadie me había dicho que esa frase que está allí pertenece a la Biblia, al Evangelio de Juan. Es decir, como que se le abrieron los ojos, como que el manto de ceguera de sus ojos se abrió y conoció que lo que durante tantos años, él como estudiante de esa universidad, luego como profesor de esa universidad, luego de muchos años como rector de la universidad, ese día Dios le abrió su corazón y entendió que esa frase célebre no era de la filosofía ni griega ni de otra cultura, sino que pertenecía a la palabra de Dios. Eso me impresiona lo que estoy mencionando hoy, hermanos, porque así están los científicos hoy. Un hombre llamado Cristóbal Colón, leyendo el libro de Isaías, encontró una frase que derribó la cultura de miles de años en el que las gentes creían que la tierra era plana. Ustedes recuerdan, se lo enseñaron alguna vez en su escuela, que cuando los barcos llegaban al final de la línea, los barcos caían. Pero Cristóbal Colón leyó el libro de Isaías, y leyendo su Biblia en el libro de Isaías dice que los pies de Jehová están sobre el círculo de la tierra. La Biblia demuestra que la tierra no es plana. La Biblia demuestra que la Biblia está diciendo la verdad, y demuestra que la Biblia nos dice lo que el hombre no conoce. La Biblia nos dice que la tierra era redonda, y lo vinieron a descubrir después de muchos tiempos. ¿Cómo? Certificado por la palabra, a través de un texto bíblico. Y así podríamos enumerar. De hecho, tengo mis notas aquí y no me he tomado el tiempo para leer todos los momentos en cómo la Biblia puede demostrar tantas cosas que el hombre ha dicho por años, que la Biblia les ha podido demostrar científicamente cómo hoy son realidad. Estaba mirando esta mañana en el internet una prueba científica de cómo hoy los científicos han descubierto la manera como pasó el pueblo de Israel a través del éxodo allí en el Mar Rojo. Científicamente cómo pasó, cómo los satélites hoy han podido establecer las líneas, los recorridos del pueblo a través del desierto hasta llegar a esa playa y cruzar el mar. Pero lo más interesante es que otros hombres encontraron. Usted puede hacerlo en su casa con su tiempo. Yo sé que el tema le va a interesar. Busque, investigue, indague, que la palabra es verdad. Hoy han encontrado. Miren esto interesante para cerrar. Dice, algunos científicos dicen: es absurdo pensar que los jinetes de los egipcios cabalgaran sobre caballos, porque en ese tiempo no habían caballos. Eso dicen los científicos. La Biblia no está diciendo la verdad. En ese tiempo no había caballos. En esas zonas solamente existían los camellos. Pero hoy los arqueólogos arqueológicamente han encontrado en ese lugar las ruinas de los establos y los huesos de los caballos de la época. Y hoy han encontrado en la profundidad del mar las ruedas de los carros del faraón. Hoy han encontrado en la profundidad del mar los huesos. Hoy han encontrado que lo que la Biblia dice, evidentemente los científicos dicen: wow, es verdad. No era una fábula, no era una historia. La Biblia está diciendo la verdad. Así que, mis hermanos, dígalo conmigo: la Biblia transformará mi vida. La Biblia es la fuente más grande sobre mi vida. La Biblia tiene poder, la Biblia tiene autoridad. La Biblia es la que transforma nuestros hogares. Amén. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se amolden, iglesia, no se amolden, pueblo mío, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué tenemos que amoldarnos a lo que el mundo está viendo hoy? Saben, es tan difícil esto, hermanos. Estamos viendo aquí mismo, no necesitamos ir más lejos, a otras ciudades un poco más desarrolladas. Yo recuerdo, le decía en estos días a un hermano, aquí mismo en la tienda de Full Lion hace unos días, estábamos en la fila con mi esposa, y justo al frente, la persona que iba al frente mío, una joven muy joven, 19, 20 años, no creo que tenía más edad, una niña bonita, nunca la había visto en esta área, una niña simpática, estaba allí con su carrito preparando los alimentos para pagar las cosas que llevaba, y de pronto se acercó otra niña con corte de varón, camisa de hombre, pantalón de hombre, y me impactó la manera tan impresionante como esta niña vino y la abrazó y la besó en la boca allí, justo al frente en la caja de Full Lion.
y nosotros los seres humanos que estamos alrededor de esta situación, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos sentimos? Esto como que nos produce un choque, como que nos alerta. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está caminando así. Digo, no necesitamos ir muy lejos. ¿Por qué? Porque si vamos aquí mismo a la ciudad de Asheville, que estamos apenas a 2 horas, y a donde vamos cada domingo, transitamos una noche a caminar con los hermanos, salimos a recorrer la ciudad, nunca habíamos conocido el downtown, pasamos a caminar por la ciudad con los hermanos, fuimos con el ánimo de orar por la ciudad, por el ánimo de ungir la ciudad, y nos encontramos con escenas escalofriantes, mujeres completamente desnudas en la calle. Cuando digo mujeres, me estoy refiriendo a muchachas de 15, 16, 18 años, drogadas, alcoholizadas, homosexualismo, lesbianismo. Y recuerdo que una hermana se acercó y le dijo al policía, "Oh, policía, hay unas jóvenes desnudas ahí en la calle, por favor, venga, hagan algo". Y el policía le dijo, ¿cuál es el problema? Esto es Asheville, esta es la ciudad de Asheville. Así es la ciudad de Asheville. En la ciudad de Asheville esto es legal, está permitido. La palabra dice, no os conforméis a este mundo. No es porque el mundo lo haga, entonces nosotros también lo hacemos. En el mundo están suscitándose tantas cosas pecaminosas que están en contra de la palabra de Dios, que están fuera del propósito de Dios, y nosotros los cristianos los estamos viendo con nuestros ojos. Y una cosa es que las veamos con nuestros ojos, pero otra cosa muy distinta es que las permitamos al interior de nuestros hogares. Definitivamente, padres de familia, necesitamos tener mano dura en nuestros hogares, específicamente con nuestros hijos. Nuestros hijos están creciendo en un mundo de liberalidad. Nuestros hijos están creciendo en un mundo fuera del propósito de la palabra, fuera de lo que Dios planeó para la familia. Y en el principio creó Dios al hombre, en el principio Dios unificó a la pareja, Dios bendijo al hombre y a la mujer y formó un matrimonio entre un varón y una mujer. Pero hoy los hombres y la política y los gobiernos dicen, no hay problema que sea entre 2 hombres o 2 mujeres. Hoy niños están creciendo con 2 papás. Hoy niñas están creciendo con 2 mamás. Hoy en los hogares están completamente destruidos los conceptos de la familia. La palabra de Dios, la Biblia, se desconoce. Hace muy pocos años, yo recuerdo, veníamos hablando con mi esposa ayer, cuando la televisión era en blanco y negro, que eso es apenas hace unos cuantos años. Yo pasé por la televisión blanco y negro. Muchos de los que están aquí no saben qué es eso. Yo tuve que ver el Chapulín colorado, no colorado, yo lo vi gris. Por muchos años. Porque nunca sabía por qué era colorado, hasta ahora que es a color, sé por qué es colorado. ¿Verdad? Pero había un solo televisor en el barrio, un solo televisor entre 400 personas, había un televisor. Y para la gloria de mi Señor era de mi tío. El rico del barrio, yo creo que así le decíamos todos, el rico del barrio porque tenía un televisor. Y cuando fuimos a ese lugar a ver la televisión, yo recuerdo que veíamos en televisión la familia Ingalls, los Waltons, el tema era la familia, el tema era la Biblia, el tema era Cristo. En esas películas se nos enseñaba a ver a la familia en las noches, todas ir a su cuarto, recuerdan los alimentos, oraban por los alimentos, luego iban todos repartidos a sus casas, a sus habitaciones, apagaban la luz y de pronto por allá decía la niña, Elizabeth me acuerdo que se llamaba, decía, papi, hasta mañana. Y todos que duerman, hijos. Dios los bendiga, hijos. Esa era la televisión que nosotros veíamos. Y recientemente usted ve televisión, ya no se puede ver televisión, porque hoy en día Hollywood se propuso una meta, que esta palabra de Dios no sea la palabra, sino que Hollywood sea la palabra. Entonces en Hollywood los matrimonios son matrimonios de 15, 20 días por conveniencia y por publicidad. Entonces hoy los matrimonios no son de familia, sino son de hombre y hombre, mujer y mujer. Y los hijos de hoy no tienen papá y mamá, sino tienen 2 papás y 2 mamás. ¿Y cómo está creciendo la sociedad hoy? Dígalo conmigo, está creciendo fuera de la palabra. Está creciendo fuera de la palabra. Y mientras nosotros no caminemos en esta palabra, que yo creo que esta es la palabra de Dios, que yo creo que esta es la palabra inspirada por Dios, que yo creo que esta palabra es la que me dirige, la que me enseña, la que me guía, la que me moldea, la que me forma, la que me permite vivir. Entonces mientras esta palabra no sea el centro de mi vida estará totalmente fuera de lugar. Pero esta mañana nos dijo el texto en la enseñanza, pero el gran problema que tenemos es, ¿tú crees que es la palabra de Dios? Amén.
¿Tú crees que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces, ¿por qué no la cumples? Mire, tú le dedicas tiempo a leer el periódico, tú le dedicas tiempo a leer una revista, tú le dedicas tiempo a la televisión, tú le dedicas tiempo a cualquier otra cosa que te distrae, pero nunca le dedicamos tiempo a la palabra. Alguien me dijo: pastor, si no puede dormir bien en la noche, lea la Biblia. Porque eso basta que usted abra la Biblia y queda dormido. Eso es verdad. Eso es verdad, inténtelo. Tiene desvelo, abra su Biblia, usted empieza a leer la Biblia y dice: ¡oh, profundo! Porque el enemigo no quiere que tú leas la palabra, pero tú tienes que tener tu libro de consulta en el borde de tu cama. Todos los días lee una palabra. Amén. Iglesia, tome su Biblia un momento, por favor. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Por favor, tomen su Biblia un momento. Colosenses capítulo 3, verso 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Por favor, coloca tu Biblia en tu corazón, si quieres colocarla en tu cabeza. Yo no sé dónde la quieres colocar, donde tú creas que más la necesitas. Pero coloca tu Biblia, abre tu Biblia, abraza tu Biblia, ama la palabra, aprende la palabra y vive la palabra. Y dígalo conmigo, no lo diga con mi voz, dígalo con su voz. Dígalo: Señor, apasioname por la palabra, enamórame de la palabra, Dios. Perdóname por el tiempo que he descuidado, Señor, sin atender tu palabra, sin atender tus mandatos, sin atender tu llamado. Me he descuidado, me he limitado solamente a buscar alternativamente alguna palabra que me distraiga, alguna palabra que me alimente momentáneamente, pero he descuidado la palabra. Así es que en estos 40 días, Señor, apasioname por amar tu palabra, apasioname, Señor, por aprender la palabra, apasioname, Señor, por vivir la palabra. Señor, que como cristiano no quede en mi corazón de que no he leído la palabra. Yo recuerdo esta semana leyendo una cita en Génesis, que en el transcurso de 24 años, Dios, qué vergüenza, en 24 años he pasado por encima de esa palabra y apenas hasta esta semana la pude leer. Dios, Señor, permíteme leer la palabra, estudiar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, amar la palabra. Aquí está escrito todo lo que el ser humano debe y necesita saber para vivir una vida conforme al propósito de Dios, formando un hogar, estableciendo una familia, estableciendo hijos temerosos de Jehová y aprender a vivir en el temor de Jehová. Aquí están las respuestas a tus dudas, a tus inquietudes, a tus debilidades, a tus conflictos, a tu problema económico, a tu problema familiar, a tu problema en el matrimonio. Aquí está la palabra que nos edifica. Dios, permítenos que en esta casa de Iglesia Cristiana Integral, el centro de nuestras vidas, que es Cristo Jesús, se fundamente en la palabra viva, en la palabra eficaz, en la palabra penetrante. Que esta palabra marque nuestras vidas, Dios. Que dejemos de caminar de aquí para allá sin sentido. Que dejemos de tomar decisiones en nuestra propia carne. Que dejemos de hablar cosas necias sin Dios. Que dejemos, Señor, de actuar inadecuadamente, sino que el principio de nuestra vida sea la palabra y que la Biblia sea nuestro corazón, Señor. Poderoso Dios, gracias porque escribiste e inspiraste a hombres para escribir esta palabra. Esta palabra que nos reargulle, que nos transforma, Señor. Permítenos meditar en ella de día y de noche, dice Josué capítulo 1, verso 8. Medita en ella de día y de noche y seréis prosperados por la palabra. Padre Celestial, que con toda tu riqueza seamos bendecidos a través de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Levante su Biblia un momento conmigo, por favor. Y dígalo con voz alta. Señor, amo tu palabra, obedezco tu palabra, enséñame tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Primer mensaje de 40 días en la palabra. Y aunque no profundicé todavía el tema, solo déjame decirles, la palabra, la palabra, la palabra. Amén, amén y amén.